buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha bien el audio. Sí, profesor, sí se escucha. Bien, perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy continuando con el tema de cómo resolver estas ecuaciones diferenciales utilizando los principios de sistemas lineales aplicado a los circuitos eléctricos RLC que tenían esos tres componentes que realizaban transformaciones lineales. Entonces, habíamos visto que lo que sucedía era que para resolver esas ecuaciones diferenciales teníamos dos respuestas que correspondían a dos entradas respectivas. La primera entrada era la entrada cero, que correspondía a la respuesta homogénea, o natural también le llaman, y la otra entrada era una entrada particular, y a esa entrada le correspondía una salida particular. Y la salida total venía a ser la suma de esas dos salidas, la homogénea o natural y la particular. Y habíamos visto, voy a abrir el, eh, el archivo de la semana pasada, habíamos visto un cuadro, porque ya habíamos entrado a resolver algunos problemas, pero habíamos visto un cuadro al final de la semana pasada, de la sesión de la semana pasada, en donde se relacionaba cada entrada particular con un modelo, un formato de salida particular. Entonces, si por ejemplo la entrada era una exponencial, entonces la salida era una exponencial con la misma exponente, pero con una constante diferente. Voy a abrir el archivo de la semana pasada para poder recordar ese aspecto. Sí, permítanme por favor. Sí, si recuerdo bien, este es el archivo, ¿sí? Este es el archivo que estoy mostrando ahorita. Todavía no he compartido, disculpen, tengo que compartir la pantalla. A ver, permítanme. Sí, ahora creo que sí. Ya, ahora sí. Este es el archivo que subí. Ya está en PDF, por si acaso, tal vez, si todos están conformes con este formato PDF y si no hay ninguna objeción, entonces mejor ya todo lo sigo subiendo en PDF, ¿no? Ya eso, por favor, si alguien tuviera alguna objeción, me escribe, ¿no? Entonces todo lo voy a subir en PDF. Entonces, en imagen. Ah, ya, usa en imagen. Ya, entonces lo sigo subiendo, no hay problema. No hay problema. Entonces, lo subo en ambos, en JPG y en PDF, no hay problema. Bien, sí, este es el cuadrito de que les había mencionado, ¿sí? Habíamos visto el procedimiento era, ¿no es cierto? Hallar una respuesta homogénea y una respuesta particular, ¿no? En el caso de la respuesta homogénea, hacíamos la entrada cero, ¿no? La salida homogénea tenía la forma de una sumatoria de exponenciales eh, este, mm, multiplicadas por una constante, ¿no? Escaladas por una constante. Entonces, si era, por ejemplo, de primer orden, la ecuación diferencial, ¿no? Entonces solamente había una exponencial. Si era de segundo orden, había dos exponenciales, ¿no? Igualábamos a cero, ¿no? Reemplazábamos esa solución propuesta, hipotética, la reemplazábamos aquí en la ecuación diferencial, derivábamos, ¿no? Ese modelo de respuesta y hallábamos el valor de S, ¿no? Y el K ya iba a depender de la respuesta total, de la condición inicial de la respuesta total, ¿no? Eso ya iba a ser posterior. Entonces, habíamos entrado ya a estudiar la solución particular y cómo íbamos a definir esta solución particular. Entonces, ya hay formas canónicas de las respuestas particulares dependiendo de la entrada, ¿no? Si la entrada es una constante, la salida va a ser una constante. Si la entrada es una exponencial e a la menos at, por ejemplo, con una constante a aquí, la salida es la misma exponencial con la misma constante a que multiplica at, pero
escalada, ¿no? Con una constante adicional. Si la entrada es cosenoidal, la salida es una sumatoria de coseno y seno, ¿no? Porque acá hay una fase. Acá hay una fase. Entonces, sumatoria de coseno y seno, y cada uno multiplicado por una constante. Y si la entrada es una rampa, la salida también es una rampa, pero con otra pendiente y con otro cruce por el Y, o sea, con otra forma, tiene, ¿no? De pendiente. Entonces, esto es básico porque hicimos un ejercicio nos daba un sistema SLIT, ¿no? Un sistema lineal invariante en el tiempo, es decir, que cumple con estas características de respuestas, y nos decían que era causal. Y nos pedían la respuesta total. Entonces, y nos daban la entrada, una entrada particular, que era KE a la 3T UDT, ¿no? Entonces, ya teníamos todos los datos para ir a la respuesta total. Habíamos visto que cumplía con el hecho de que sea causal, va a significar que, porque acá es KE a la 3T UDT, significa que la entrada empieza en cero, ¿no? La salida, necesariamente, por ser causal, el SLIT va a empezar recién en cero, ¿no? No puede haber ninguna salida antes de cero, si no ya no sería causal el sistema, ¿de acuerdo? Entonces un sistema causal, SLIT, y con esta ecuación diferencial, y habíamos visto primero la solución homogénea, ¿sí? En donde, en este caso, em, la solución homogénea correspondía a una entrada cero, ¿no? Y la solución particular correspondía a esta entrada k a la 3t UDT. Primero resolvíamos la solución homogénea, como es una ecuación de primer orden, entonces tenía esta característica, ¿no? B a la st, la exponencial, ¿no? Multiplicada por una constante escalada, la reemplazábamos en la ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial que ya nos la dan, ¿no? Nos podrían haber dado un circuito u otro sistema para poder hallar su ecuación diferencial, ¿no? Pero acá ya nos lo dan. Entonces simplemente reemplazamos esta respuesta, este modelo de respuesta en la ecuación, ¿no? Derivamos, ¿no? Igualamos a cero porque la entrada es cero, y despejamos luego el valor de S, ¿no? Ya tenemos el valor de S. El B, repito, lo tienen ustedes que encontrar en eh, cuando eh, cuando se halle con la ayuda de las condiciones iniciales de la solución total. Cuando tengamos la solución total, igualamos a cero esa solución, y total de cero es igual a la condición inicial, ¿no? Y em, de ahí despejamos esta constante, ¿no? Entonces vamos a ver esto. eh, y ahora, en el caso de la solución particular, acuérdense, como la entrada que nos daban era una exponencial, ¿sí? Una exponencial. La salida va a ser una exponencial también, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la salida particular depende de la entrada de la entrada particular que nos den. Entrada particular es AE a la 3T. La salida, perdón, la salida particular tiene esta forma, ¿no? AE a la 3T. El mismo exponente 3, pero con una constante de desplazamiento, ¿no? De esta señal particular de salida, ¿no? Y es válida para t mayor o igual que cero, también, porque, repito, por la causalidad. No puede, no puede tener, digamos, no puede empezar antes, ¿no? Entonces, reemplazo en la ecuación diferencial esta salida, ¿sí? Eh, Aquí el reemplazado, ¿no? La entrada la reemplazo por x de t, que es la entrada particular, cae a la 3t. eh, Aquí derivando, despejo ahora, ¿sí? K, acuérdense, es dato del problema. K es dato del conocido. Entonces, despejo A en función de K y me da A es igual a K5, ¿no? K podría ser una constante cualquiera, 1, 2, 3, 4, cualquier constante. A es K entre 5 y ya tengo la solución particular de T que me da K entre 5 a la 3T. ¿De acuerdo? Para T mayor o igual que 0. O U de T le puedo poner aquí, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces la salida total va a ser lo siguiente, va a ser la siguiente, ¿no? Y total es la suma de la homogénea con la particular. Ya tenemos los dos. B a la menos 2t, nos faltaba hallar B. K quintos a la 3t.
cada desconocido para t mayor o igual que cero, ¿no? Y nos quedamos en hallar la condición inicial, ¿no? La y total de cero es tanto para poder resolver esta incógnita, ¿sí? Para poder resolver esa incógnita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eh, ¿sí? En un momento, es lo que vamos a hacer para poder resolver esa constante, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, sí, anotaciones. El día de hoy es 7 de septiembre. Entonces tenemos que hallar, ¿no? Esta es la continuación del ejercicio anterior, ¿sí? Teníamos que hallar y sub t de 0. Esto es, sí, hay pregunta creo. A ver. Habrá algún taller. Va a haber una revisión. La clase, claro, la PS1, por si acaso, es la próxima semana, el día miércoles para ustedes, ¿no? De una vez aquí lo pongo, ya tomen nota, ¿no? PS1 es el miércoles de la próxima semana, ¿no? A las 9 a.m. Miércoles, próxima semana, a las 9 a.m. Que a ustedes les toca. Este, el día martes, ¿no? Una hora vamos a dedicarla a revisión, ¿no? Una hora dedicamos a revisión. Revisión de los temas. Bien, entonces, prosigamos, decía. Por eso es importante, bueno, ahora que ya hablando de ese tema, que los ejercicios que yo les estoy dejando ahí en el aula virtual, propuestos y resueltos, que ustedes los practiquen en casa y ese día, ¿no? El día anterior, entonces ya vienen con sus preguntas de cualquier duda final para poderles absolver. Bien, entonces, y de cero, ¿no? ¿Cómo hallarlo, ¿no? Entonces, partimos de la ecuación diferencial, ¿sí? Partimos de la ecuación diferencial, este de aquí más 2y de t es igual a x de t, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial. Más preguntas, creo. ¿Sí? ¿Qué duda con respecto a la PC? Ya, bueno, eh, termino sí, a ver, ¿sí? Será como la PC de Mate 5 del ciclo anterior. Ya, yo les voy a dar todas las indicaciones, cómo va a ser, ¿no? Yo les voy a decir eso ya a su debido tiempo, ¿ya? No se preocupen. Al final ahora de la clase terminamos y les doy un poco, conversamos un poco más, ¿no? De esos temas, ¿ya? No se preocupen. Bien, entonces, ¿cómo hallar, ¿no? Y de c? Partimos de la ecuación diferencial y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un artificio que es integrar, vamos a integrar
desde menos infinito hasta t, porque vamos a aprovechar el hecho de que el sistema es causal. Entonces vamos a integrar toda esta ecuación desde menos infinito hasta t, ¿sí? Diferencial, ¿no? Y de tau respecto a tau, diferencial de tau, ¿de acuerdo? Más dos veces integral de menos infinito hasta t, ¿sí? Y de tau, diferencial de tau, es igual a integral de menos infinito hasta t de x de tau, diferencial de tau, ¿sí? Estamos integrando desde menos infinito hasta t ambos miembros de la ecuación diferencial. Lo que quiero hallar es y sub t de 0. Entonces, justamente vamos a hallar cada uno de estos valores. Vamos a evaluar esas integrales para t es igual a 0. ¿Sí? Para t es igual a 0, que es porque nos interesa y de 0, ¿no? Entonces, vamos a evaluar, es decir, vamos a hacer este valor, ¿no? Que sea igual a 0, ¿sí? Para t es igual a 0, para t es igual a 0, ¿de acuerdo? La primera parte, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, el primer, la primera integral de menos infinito a t en t es igual a 0, ¿sí? De la derivada, acuérdense, la integral de la derivada de una función es la misma función evaluada en 0, ¿de acuerdo? Esta integral de la derivada es la función evaluada en este punto de aquí, en t es igual a 0. Esto es justamente lo que nos interesa a nosotros. Luego de esto, tenemos aquí que nos faltaría hallar estas dos integrales, ¿no? Esta integral y esta otra integral, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos integrando esta función que es y, que es y de t, ¿no es cierto? Tenemos aquí t, y es una función que empieza en 0, ¿no? Debido a que x, como es u de t, también empieza en 0, ¿no? Es decir, x de t, aquí está esta función, nos han dicho que tiene esta forma, ¿no? E a la 3t u de t. Entonces, esta función x, ¿de acuerdo? Que es la entrada, pasa por el sistema y la salida es esta y de t. Ahora, por causalidad, esta zona, hasta 0, no existe nada. Es decir, para t menor que 0 no hay entrada, porque empieza en 0. Por lo tanto, en la salida tampoco. En esta zona, para t menor que 0, no va a haber ninguna salida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que esta integral, desde menos infinito hasta 0, de esta señal de salida y, va a ser 0, porque en esta zona no va a haber nada que integrar. ¿Sí? Estoy integrando y desde menos infinito hasta 0, y no hay nada. ¿De acuerdo? Por causalidad. ¿Sí? Por causalidad es este. ¿Sí? Para, para t menor que 0, ¿sí? Y de t es igual a 0. ¿Sí? X para t menor que 0 es 0, y por lo tanto y para t menor que 0 no puede haber nada. Por lo tanto, esta integral es 0. Entonces, esta integral de aquí va a ser 0. Y la otra integral de la entrada, que también empieza en 0, pues de menos infinito a 0, ¿no? Estoy integrando de menos infinito a 0, no hay nada. X de t es 0, por lo tanto esa integral también va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que me está quedando aquí simplemente es lo siguiente, la expresión de y de 0, ¿no? Esta ecuación, y de 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, más 2, ¿no? Más 2 por 0, ¿no?
es igual a cero, por lo tanto, y total de cero es cero, ¿no? Entonces aquí, eso es lo que voy a poner aquí, ¿no? Me está quedando lo siguiente, y total de cero, ¿no? Más 2 veces por cero es igual a cero, ¿no? Entonces, y total de cero es igual a cero, ¿sí? Es igual a cero. Entonces ya tengo la condición inicial, ¿de acuerdo? Ya tengo la condición inicial y esta condición inicial la voy a reemplazar en la, la respuesta em, total, ¿no? La respuesta total, la salida total. ¿Cuál era la respuesta total? La respuesta total tenía esta forma, ¿sí? Y sub t de t, eh, y homogénea, ¿no? De t más una salida particular. Y habíamos visto que la homogénea ya la habíamos hallado, era un b e a la menos 2t, ¿no? Era la salida homogénea, y la particular era k quintos, donde k era conocido, e a la 3t. Acuérdense, k es conocido. Era dato del problema, ¿no? Solamente nos quedaba hallar b, ¿no? Entonces, esta era la salida total. Entonces, ya ahora conocemos y de t de 0, y total de cero, que es cero, ¿no? Entonces, para igualamos, ¿no? Este, y sub t de cero, ¿no? Que es cero, es igual a, eh, pasamos aquí, k quintos, ¿cierto? K quintos por e a la cero, que es uno, más b por e a la, para t es igual a cero, 1, ¿de acuerdo? Y de aquí despejamos b, ¿no? B va a ser igual a menos k quintos. Entonces reemplazamos ahora sí el valor de b en y sub t de t, ¿de acuerdo? Va a ser igual a menos k quintos e a la menos 2t más k quintos e a la 3t. Todo esto u de t. De repente, ¿sí? Entonces, sí, entonces, u de t, ¿por qué? Es para t mayor que cero. También puedo poner para t mayor igual que cero, ¿no? Es decir, puedo poner una expresión, ¿no? Equivalente, que es lo siguiente, ¿no? Y sub t de t es igual a, lo siguiente va a ser menos k quintos a la menos 2t más k quintos a la 3t para t mayor o igual que cero y cero para t menor que cero. ¿De acuerdo? Si k es conocido, acuérdense, es el dato del problema, ¿no? Sí, entonces quisiera saber si me están siguiendo la explicación. Por favor, confirmen si me están siguiendo la explicación. Sí, todo conforme. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a continuar con otro ejemplo. Sí, otro ejercicio. Quiero desviarme mucho aquí. Ya, ahí estábamos, ¿no? Ujú. Entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio. Sí, este ejercicio es un ejemplo, ¿no? Ejemplo donde se usan, ¿no? Donde se emplean las condiciones iniciales
es decir, para t igual a 0, em, para un circuito RC. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos el siguiente circuito, vamos a tener un circuito RC, ¿sí? En donde la entrada va a ser el X de t, que es el B de t, que es el voltaje de entrada, y la salida va a ser la corriente en el circuito. Y de t es igual a I de t, ¿sí? La corriente en el circuito. Entonces, nos dan también, nos dicen que en este circuito el sistema es causal, ¿no? La pregunta es este, hallar la respuesta total, ¿no?, del sistema. Entonces, sí, hallar la respuesta total del sistema. Y vamos a ver, primero lo que hacemos es hallar la ecuación diferencial, ¿sí? Hallamos primero la ecuación diferencial. Primero, antes de la diferencial tenemos que hallar la relación, ¿no?, entrada-salida, Y de t, y las caídas de voltaje de las mallas, de la malla es igual a la caída del voltaje de la entrada, ¿no? 1 entre c, integral de la caída en el capacitor, menos infinito a t, la corriente que es y de tau, diferencial de tau, ¿no? Y esto va a ser igual a la entrada. Tenemos el voltaje de entrada, tenemos la caída en el capacitor y la caída de voltaje en la resistencia, ¿sí? Ahora, esta no es una ecuación diferencial, ¿no? No es diferencial. ¿Por qué no es diferencial? Porque hay una integral. Para que sea diferencial necesitamos ahora entonces derivar. Vamos a derivar cada uno de los miembros de la ecuación. Entonces nos va a quedar r derivada de y con respecto al tiempo. Sí, creo que hay una integral derivativa, le llaman, ¿no? O diferencial integral. Sí, 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 así le llaman, ¿no? Pero lo que no, para poder resolver el problema utilizando ecuaciones diferentes, el método de solución de ecuaciones diferenciales, todo tiene que estar en función de solamente diferenciales. Entonces, derivadas, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar más 1 sobre c. eh, la derivada de la integral, acuérdense, es la función, ¿no? Esta integral estamos derivando. Derivada de la integral es la función evaluada en el, en este valor, ¿no? Esta función evaluada en este valor. Entonces, por eso aquí va a quedar 1 sobre c y de t, ¿no? Es igual la derivada de la entrada, ¿no? Ahora sí, esta recién es la ecuación diferencial en su forma canónica. ¿Sí? Ecuación diferencial en su forma canónica. ¿Por qué canónica? Porque así les voy a pedir que pongan las salidas a la izquierda y las entradas a la derecha, ¿no? Entonces,
O sea, las derivadas, porque hay una sola entrada, una sola salida. Me refiero a las transformaciones de la salida a la izquierda, las transformaciones de la entrada a la derecha, ¿no? Las derivadas. Em, Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conocemos, ¿no es cierto?, que el sistema es un sistema causal. ¿Sí? Nos dan como dato, ¿no? El sistema es causal, va a ser dato del problema. ¿Sí? El dato del problema. Entonces, ¿qué significa? Repito, significa lo siguiente. eh, yo tengo acá mi entrada, ¿sí? Y mi entrada va a ser un voltaje UDT, escalón unitario. Vamos a definirlo. Mi entrada particular, ¿sí? X de t va a tener esta forma, escalón unitario, UDT. Empezar en 0 es 1, ¿no? Y de ahí se mantiene constante. ¿Qué significa? Acá en esta parte de la izquierda, ¿no? Para t menor que 0, no hay señal. ¿De acuerdo? Solamente hay para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esta señal particular de entrada UDT ingresa al sistema y la salida va a tener esta forma. ¿Sí? La salida va a tener esta forma. Tenemos Y de t, que es la corriente, ¿sí? Y va a tener esta forma, yo no sé cuál forma va a tener exactamente, eso es justamente lo que quiero averiguar con estas ecuaciones, con la solución de estas ecuaciones, pero sí sé que aquí va a haber un valor, ¿no es cierto? Que yo tengo que evaluar, ¿no? Tengo que identificar. Y por supuesto, antes de cero, para t menor que cero, no hay señal, y es cero, solamente hay valor para t mayor o igual que cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar esta condición inicial que voy a necesitar utilizar de todas maneras para poder resolver la ecuación diferencial? Entonces, utilizo el mismo procedimiento de Nantes que usamos en antes, en donde lo que hago es integro, ¿sí? Esta ecuación diferencial, estoy marcando ahorita, ¿sí? Esta ecuación diferencial, la integro para poder hallar y de cero. Entonces, ¿cómo la integro? Hago lo siguiente, ¿no? R integral de menos infinito hasta t, derivada de y de tau con respecto a tau, diferencial de tau, ¿no? Más 1 sobre c, eh, integral de menos infinito a t, y de tau, diferencial de tau, es igual a la integral de menos infinito a t, eh, derivada con respecto a tau, x de tau, diferencial de tau. ¿Sí? Pero voy a evaluar en t es igual a 0. ¿Por qué en t es igual a 0? Porque si evalúo en t es igual a 0, repito, la integral de la derivada me va a ser, bueno, este valor, o derivada de la integral, este valor, ¿no? En este es y evaluado en t es igual a 0, ¿no? Entonces aquí me va a dar r por y de 0, ¿sí? Más, ¿cuánto vale esta integral? ¿Cuánto va? No, esta integral es la integral desde menos infinito a 0 de y, ¿no? Y se observa aquí la salida de menos infinito a 0, por causalidad y va a ser 0, ¿de acuerdo? No puede haber señal porque es causal el sistema. Entonces, aquí va a ser esta integral 0, no hay señal, y aquí la integral de menos infinito a 0 de la derivada de esta señal igual, ¿no es cierto? Eh, yo veo aquí, ¿no es cierto? Para esta integral, ¿sí? Estoy integrando,
Estoy integrando esta función x de t desde menos infinito hasta cero. El área bajo la curva de menos infinito a cero, ¿cuál es? Cero, no hay nada que integrar. Por lo tanto, aquí también es cero, ¿no? Sí, x, los valores de x de menos infinito a cero es cero, ¿no? Entonces, eh, sí, entonces aquí puedo yo, perdón. Aquí estoy cometiendo un error. El, el valor de esta integral, sí, permítanme, el valor de esta integral, disculpen, estoy confundiendo. Aquí lo que me están pidiendo, sí, aquí lo que estoy evaluando en esta integral no es la integral de x, como en este caso, como el segundo sumando, sino aquí estoy integrando, estoy hallando la integral de la derivada de x. Entonces tengo que actuar como, digamos, resolver como en este primer sumando, es decir, es la, la función evaluada en este punto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí va a ser x evaluado en cero, es decir, x de cero, ¿no? Va a ser x de cero, ¿de acuerdo? Entonces, sí, aquí, recuerden, acá estoy haciendo la integral de la derivada de la función. Entonces va a ser la función evaluada en este punto que va a ser cero, ¿no? X de cero. Entonces aquí ya tengo una ecuación y despejo y de cero, que va a ser igual a x de cero sobre r. X de cero sobre r, ¿no? En el caso, entonces lo que hemos hecho es integrar esta ecuación diferencial para poder hallar las condiciones de causalidad, ¿no? Para aplicar la condición de causalidad, ¿sí? Vamos a poner aquí, se ha integrado la ecuación diferencial, ¿sí? De menos infinito, vamos a poner aquí, a t es igual a cero, para aplicar, ¿no?, la condición de causalidad, y hallar las condiciones iniciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hemos hallado, ¿no? En caso, a ver, creo que hay una pregunta, permítanme. Era y de cero. Ay, perdón, en el anterior ejercicio también era x de cero. En el anterior ejercicio
Ya. Disculpen, hubo una desconexión de unos segundos. Ya pueden ver, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, ya ahora acá, ya. Perfecto. Sí, a veces pasa. Ya, sí, me preguntaban que en el ejercicio anterior si también era x de cero. Aquí, fíjense, la integral, fíjense, la ecuación diferencial, en el lado de la entrada no me están dando la derivada de la entrada, sino la entrada en sí. Por lo tanto, cuando integro la entrada de menos infinito a cero, ahí sí, no va a haber nada que integrar porque es el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva y por lo tanto aquí va a ser cero, ¿no? Es diferente. Aquí sí, ¿no? Entonces aquí sí es diferente. Yo también me confundí, no vi bien la derivada. Disculpen. Aquí hay una integral de una derivada, ¿ya? Entonces la respuesta es igual que aquí, en el primer sumando, la función evaluada en el último valor de t, ¿no? Que es aquí, t es igual a cero, ¿no? X de cero sobre r, ¿de acuerdo? Entonces acá ya sale diferente, ¿no? La respuesta de la condición inicial, ¿no? Es y, la salida evaluada en cero, es x de cero sobre r, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Entonces la salida en cero va a depender de la entrada en cero. Entonces en este caso la entrada en cero no es, no es cero, sino es uno, ¿no? Es uno. Si fuera una rampa que empieza en cero, x de cero sería cero. Pero aquí no es una rampa, es un escalón unitario que empieza en este valor, ¿no? En uno. Por lo tanto, y en este caso, entonces, que x de t es igual a u de t, ¿sí? Entonces, x de cero en ese valor es uno y por lo tanto y de cero va a ser igual a x de cero sobre r, que va a ser igual a uno sobre r, ¿sí? Uno sobre r. Entonces, este valor de aquí de la salida ya lo conocemos con anticipación, ¿no? Este valor, y de cero, es uno sobre r, ¿sí? Es uno sobre r. ¿Sí? Entonces, de hecho, nosotros sabemos por nuestros cursos de física y también de circuitos, probablemente ahí les han explicado eh, lo que está sucediendo aquí en este circuito, ¿no? Aquí si la entrada es un escalón unitario, ¿no? Aquí es una entrada de escalón unitario, U de t, ¿no? La salida, si la salida es la corriente, ¿no? Porque aquí me están pidiendo Y es la corriente, ¿no? Entonces va a tener esta forma, ¿no? Va a tener esta forma la salida, ¿no? Esta es la corriente, ¿sí? Este es el tiempo, ¿sí? Y este valor de aquí inicial va a ser uno sobre R, ¿no? Es decir, el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Uno sobre R. Inicia en 1 sobre R y luego decrece exponencialmente hasta que llega a cero, ¿no? Lo contrario pasa, lo contrario pasa si la salida fuera el voltaje en el capacitor. Si la salida fuera el voltaje en el capacitor, lo que sucede es que se carga el capacitor, ¿no? Empieza en cero y exponencialmente se carga. Es decir, va a tener la forma inversa de esta, ya no va a ser exponencial decreciente, sino una exponencial creciente hasta un valor máximo, ¿no? Hasta de carga. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se halla, digamos, las condiciones iniciales para este circuito RC, ¿sí? Entonces, ese es el mismo método que vamos a usar en los problemas siguientes para poder hallar las condiciones iniciales de los demás problemas, ¿no? También cuando ustedes vean ahí en la separata, bueno, las separatas de ejercicios exactamente que están publicadas ahí
En el aula virtual va a encontrar varios ejercicios en donde se utiliza el mismo método para poder hallar esta condición inicial, ¿de acuerdo? Esta condición inicial. Bien, esta parte básicamente era la que yo les quería mostrar en este ejercicio. Vamos a hacer más ejercicios en donde hayamos este, ya toda la solución completa. Este, sí, vamos a, sí, de una vez de repente podemos hacer aquí, sí, vamos a ver qué pasa si nos dicen, por ejemplo, si nos dicen que hallemos em, la respuesta al escalón, ¿no? Y la respuesta al escalón unitario, este, sí, de un sistema así, y también, eh, a ver, vamos a ver, la respuesta a un impulso, ¿sí? La respuesta a un escalón y la respuesta a un impulso. Entonces vamos a ver un ejercicio, ¿sí? De este tipo, un ejemplo, otro ejercicio. Sí, me dicen, por ejemplo, sea el siguiente circuito RC. ¿Sí? Donde, ¿no? La entrada es particular, ¿no? Una entrada particular, ¿no? Vamos así de frente, ¿no? Sea el siguiente circuito RC, ¿no? Que es causal. Me dicen hallar la respuesta al, al impulso, ¿sí? Hallar la respuesta al impulso, donde la salida es el voltaje en el capacitor. La salida es el voltaje en el capacitor. Entonces, yo tengo el circuito RC siguiente, ¿sí? RC. Ahora me dicen ya no que la salida es la corriente, sino es el voltaje, es decir, V sub C de T. Esa es la salida. Y la entrada es un escalón unitario. Perdón, es una entrada, ¿no? No me dicen que es un escalón, pero yo voy a utilizar la entrada de escalón para resolver este problema. Me piden la salida para cuando la entrada es un impulso, porque me piden esto de aquí, la respuesta al impulso. Si me piden la respuesta al impulso. ¿Qué significa la respuesta al impulso? La salida cuando la entrada es un impulso, ¿no? Esa es la respuesta al impulso. Exacto, HDT. Sí, HDT. Eh, Acuérdense, ¿no? Cuando tenemos la entrada, tenemos mi sistema, que es este circuito. La salida es HDT, ¿sí? Pero, fíjense, yo voy a utilizar un procedimiento que va a ser más sencillo y también, digamos, es el que yo les estoy enseñando que utilicen. Es primero asumir que la entrada es el escalón unitario al mismo sistema.
¿sí? Entonces la salida va a ser S de t, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí la entrada voy a asumir inicialmente, asumo que la entrada es un escalón unitario, ¿de acuerdo? Y hallo S de t, ¿de acuerdo? Y luego derivo, porque es muy fácil, ¿sí? Derivo la expresión ¿no? La derivada de u de t, ¿no? Es delta de t y la derivada de s de t es h de t, ¿no? ¿Sí? De la respuesta al escalón. Entonces aquí es mucho más fácil para evitar trabajar con impulsos en las ecuaciones. Mejor trabajo con el escalón unitario y luego al final derivo la respuesta. Me va a decir, obtengo s de t y luego derivo la respuesta. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eh, a veces también me piden varias respuestas. Me piden la respuesta al escalón, me piden la respuesta al impulso, me piden la respuesta a la rampa. Entonces, siempre es conveniente matemáticamente, para hacer más sencillas las expresiones, empezar siempre con el escalón. Porque si me pidieran la rampa, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que hago es integro la respuesta al escalón y ya tengo la respuesta a la rampa. Eso lo vimos, estas relaciones las vimos al inicio, una de las clases iniciales, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, utilizando este procedimiento que les estoy mencionando, ¿no? Lo que hacemos es, este, como les digo, primero em, hallar la respuesta al escalón, este SDT, ¿no? Y luego vamos a hacer lo siguiente, como les decía, tenemos, ¿no? Al mismo sistema le vamos a inyectar eh, el impulso, ¿no? Es decir, una señal muy angosta, ¿no? En este punto, al mismo sistema, ¿no? Y aquí me va a dar h de t, que sería la derivada de s de t, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Al mismo sistema se inyecta delta de t, ¿no? Y me da h de t, que es la derivada, ¿no? Simplemente derivo el anterior y me da el valor. Entonces, empezamos, eh, tenemos aquí la corriente, ¿no? Tenemos que empezar a hacer nuestra ecuación diferencial, la corriente, ¿no? He definido ya mi B sub C de t y X de t, que es U de t, ¿no? X de t es U de t. Entonces, digo aquí, I sub C de t, I sub C es igual a C, ¿cierto? Derivada de B sub C de t con respecto al tiempo, ¿sí? La corriente en el capacitor. Luego tengo la siguiente relación, X de t, que es la entrada, es igual a U de t, es igual a un B sub I de t le vamos a llamar, ¿sí? Em, Caídas de voltaje, ¿no? Es decir, X de t, ¿no? Este X de t va a ser igual a partir de esta ecuación, eh, va a ser igual a la caída de voltaje y su C de t por R más Y de t, ¿no? Voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor Y, ¿sí? Esto va a ser igual a Y su C de t me va a dar igual a la corriente en el capacitor, ¿no? C por la derivada de B sub C con respecto al tiempo por R, ¿no? ¿Sí? RC, derivada de B sub C con respecto al tiempo, ¿sí? Más Y
de t, ¿no? Y este de aquí va a ser x de t, va a ser igual a rc, derivada de y de t con respecto al tiempo, más y de t, ¿no? La del voltaje en el capacitor es la salida, Y, porque eso es lo que me están pidiendo de datos, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí, tengo que ponerlo en su forma canónica, es decir, la parte que depende de Y a la izquierda, la parte que depende de X a la derecha, ¿no? Entonces ya tengo aquí la ecuación diferencial en su forma canónica. Eh, hallo la solución homogénea primero, ¿sí? Hallo la solución homogénea. Acuérdense para la entrada cero, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esta solución homogénea? Esta solución homogénea va a ser igual a, como es de primer orden, una constante que multiplica una exponencial, ¿no? Vía la st, para t mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, eh, reemplazo, ¿no? Reemplazo esta solución homogénea en la ecuación diferencial y me da lo siguiente, RC, derivo, ¿no? KSE a la ST más KE a la ST es igual a cero, ¿no? Porque es ecuación, acuérdense, x de t es igual a cero para la solución homogénea, o natural, le llaman, ¿no? Entonces, aquí despejo KE a la ST por RCS más uno es igual a cero, ¿no? Esta parte, para que sea cero, este factor debe ser cero y de ahí despejo S. S va a ser igual a menos uno sobre RC. Y reemplazo en Y sub H, en Y homogéneo, ¿no? Entonces, Y sub H, Y homogéneo, va a ser igual a K veces E a la menos uno sobre RC por T, ¿sí? Entonces ya tengo yo aquí la solución homogénea, que es una parte de la solución total, y me falta hallar el valor de K, ¿no? Que necesito las condiciones iniciales para hallar. Luego de esto, segundo, hallo la solución particular. ¿Cuál es la solución particular? Este, la entrada, fíjense, cuando la entrada que estamos asumiendo es una constante que empieza en cero, ¿no? Es x de t es una constante, es uno. Por lo tanto, la salida también, la salida particular va a ser una constante. Vamos a ponerle m, ¿sí? La salida particular va a ser igual a m, ¿de acuerdo? Eh, por supuesto, para t mayor que cero, ¿no? ¿Y es por qué? Porque estoy asumiendo la entrada escalón, ¿no? Escalón unitario, que es una constante para t mayor que cero, ¿no? Acuérdense, esta entrada es x de u de t, ¿no? Es igual a uno para t mayor, mayor o igual que cero, ¿no? Y cero para t menor que cero, ¿no? Ese es u de t. Luego ahora reemplazo, fíjense, entrada constante, salida constante. Reemplazo esta, este valor en la ecuación diferencial, ¿no? Sí, simplemente me va a dar algo muy sencillo porque y es una constante, derivada de una constante es cero. Acá va a ser el valor de, sí, le voy a dar m, que es la constante que le he puesto. M es el valor de la constante que tengo que hallar, por supuesto, más m va a ser igual a x de t, ¿no es cierto? Y esa constante es uno, ¿sí?
Esta constante es 1. ¿Sí? Para t mayor que 0 es 1. Entonces me va a dar esta ecuación 0 más m es igual a 1, donde m, el valor m va a ser igual a 1, ¿sí? Y por lo tanto la salida particular va a ser igual a 1, ¿no? Para t mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces la solución total va a ser, va a tomar la siguiente forma. Va a ser la solución homogénea más la solución particular. Y esto entonces va a ser igual a 1, ¿sí? Esta solución particular que he hallado aquí, 1 más la solución homogénea que es, esta de aquí cae a la menos 1 sobre RCT, ¿no? O la menos 1 sobre RC por el tiempo. ¿Sí? Entonces tengo esta solución y me falta hallar el valor de K, ¿no? Que no lo conozco. Entonces para eso necesito conocer y sub t de 0. ¿Sí? Necesito conocer la condición inicial en el tiempo cero de la salida total. ¿De acuerdo? Entonces hallo el valor de y sub t de 0, ¿sí? Que es la condición inicial, partiendo de la ecuación diferencial. ¿No? La ecuación diferencial tenía esta forma, RC, derivada de y con respecto al tiempo, no más y de t es igual a x de t, ¿no? Integro de menos infinito hasta t, haciendo t es igual a 0, es decir, RC integro de menos infinito hasta t, pero pongo igual a 0, ¿no? Derivada de y diferencial de tau, integral, más integral de menos infinito hasta t, igual para t es igual a 0, de la de y, ¿sí? De y de tau, diferencial de tau, es igual a integral de menos infinito hasta t, ¿de acuerdo? Para t es igual a 0, de la señal de entrada, x de tau, diferencial de tau, ¿sí? Em, Como habíamos analizado anteriormente, ¿no? Por el hecho de que el sistema es causal, ¿no? Esta parte de aquí, la integral y, y va a empezar recién en cero, ¿no? Porque x empieza en cero, y va a empezar en cero. Entonces, el área bajo la curva de y va a ser cero para t antes de cero, ¿no? De menos infinito a cero. Igual para x, porque x es u de t. Antes de cero no hay nada que integrar, es cero. ¿De acuerdo? La única parte que aquí va a variar sería esta parte, que sería y, ¿no? Evaluado en este valor, es decir, y de cero, ¿no? Es decir, sería RC, ¿cierto? RC, vamos a ponerlo aquí con el mismo color, RC y de cero más 0 va a ser igual a cero, ¿no? Tomando los otros resultados, ¿no? Entonces, ya tengo aquí, entonces que y sub- de cero va a ser igual a cero, ¿no? Que viene a ser este y total, ¿no? Entonces, reemplazo, reemplazo este y de cero en y sub t de t, ¿no? Para t es igual a cero, para hallar el valor de k, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no? Aquí, en esta expresión, ¿sí? Aquí, voy a ponerle aquí como un alfa, ¿sí? En alfa, ¿no? En esa expresión.
Entonces sería aquí simplemente 0, ¿no? Es igual a 1 más k e a la 0 que es 1, ¿no? 0 es igual a 1 más k. Entonces donde k va a ser igual a menos 1. Y por lo tanto, de aquí ya despejo y sub t de t, ¿no? Es en alfa, ¿no? 1 menos e a la menos 1 sobre rct, ¿no? 1 menos e a la menos 1 sobre rct, ¿no? Para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, esta viene a ser la solución total y la respuesta al escalón, ¿no? S de t es la respuesta al escalón. 1 menos e a la menos 1 sobre rc, t, ¿no? Para t mayor o igual que 0, lo puedo dibujar de esta manera, ¿no? Puedo hacer el dibujo, ¿no? Con el mismo color, no hay problema. Es el dibujo, ¿sí? De la respuesta al escalón. Este es 1, ¿no? Y voy a tomar esta forma, ¿no? ¿Sí? Respuesta al escalón unitario. Y si quiero la respuesta al escalón unitario, y si quiero la respuesta al impulso, simplemente derivo, ¿no? H de t va a ser igual a la derivada de s de t con respecto al tiempo. Derivo 1 sobre rc e a la menos 1 sobre rc de t, ¿no? T mayor o igual que 0, ¿no? Y aquí también puedo graficar h de t y me va a dar esta expresión, donde esta función, ¿no? Es 1 sobre rc e a la menos 1 sobre rc por el tiempo. Este es el tiempo, este es 0, ¿no? Exponencial decreciente. Otros lo ponen, ¿no? Así de esta forma, ¿no? 1 sobre rc e a la menos 1 sobre rct u de t. Es lo mismo, ¿no? Porque es para t mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Es h de t, la respuesta al impulso. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos la entrada escalón. Me están siguiendo. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Tenemos la entrada del escalón, entrada de escalón unitario, ingresa al sistema, al circuito ese, y la salida tiene esta forma, la respuesta al escalón, ¿no? Y cuando al sistema le ingresamos el impulso, ¿de acuerdo? Este va a ser la respuesta al impulso de ese sistema. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta al impulso de ese sistema. ¿No? Aquí que podemos hacer, por ejemplo, ¿es estable el sistema? Sí es estable, ¿no es cierto? Es estable porque desde el punto de vista, acuérdense, cuando es un slit, entonces observo el H, ¿no? La respuesta al impulso del sistema. Tiene que converger el área bajo la curva. Sí converge. Es un sistema estable. Y desde el punto de vista de entrada acotada, salida acotada también, porque aquí tenemos, mira, miren, x de t es una entrada acotada, ¿no?
el máximo valor que toma es uno, ¿no? Entonces, la entrada, la salida también está acotada, ¿no? Solamente llega hasta uno, ¿no? Entrada acotada, salida acotada, y también se confirma desde el punto de vista de H, ¿no? Algunos me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la relación entre entrada acotada, salida acotada y el área bajo la curva de la respuesta al impulso? Aquí se ve claramente, ¿no? Área bajo la curva es finita. Respuesta a entrada acotada, acotada, ¿de acuerdo? Entonces, sistema estable también es causal porque observo aquí, ¿no? La respuesta al impulso antes, ¿no? En en esta zona no hay respuesta al impulso, ¿no? Recién empieza en t es igual a cero, ¿no? Este, y desde el punto de vista, desde el punto de vista de señal general, también podemos ver aquí arriba, ¿no? Recién empieza a generarse la señal de salida cuando se empieza a generar la señal de entrada. No puede empezar antes, ¿de acuerdo? Para que sea causal. Bien, quisiera saber si me están siguiendo la explicación. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Otro ejemplo, de ejercicio. Entonces aquí les dan un circuito de esta manera. Cuando es menos más es voltaje. Entonces la entrada aquí es un voltaje X de T. Aquí es una resistencia R sub 1. Cuando es una flecha representa una corriente. I sub 1 de T. Aquí es I sub 3 de T, ¿no? Y aquí vamos a ver un I sub 2 de T, por ejemplo. ¿Sí? Y les dan aquí un R2, ¿no? L. Sí, y la salida es Y de T también es voltaje. Entonces, le dicen el sistema es causal en este circuito, hallar la respuesta al impulso también. Hallar la respuesta al impulso del sistema, ¿no? Este, entonces, primero aplicamos el mismo procedimiento, ¿no? Primero lo que hacemos es hallamos S de T, que es la respuesta al escalón, y luego, segundo, hallamos la derivada, ¿no? Es un procedimiento más práctico. Entonces,
Hacemos la ecuación diferencial, primero las ecuaciones de Myers, x de t, ¿no? La entrada, el voltaje es igual a y sub 1, el I1, I2 y 3, digamos, ustedes digamos, son variables que uno lo pone para poder resolver las ecuaciones, ¿no? Luego de eso, esos se van a ir. Ustedes lo tienen que despejar, ¿no? No son datos del problema, por si acaso, ¿no? I1, I2 y 3 no son datos del problema. Esos simplemente son corrientes que uno expresa para este, temporalmente para poder establecer la ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos, ¿no? I sub 1, a veces, bueno, vamos a ponerlo completo de todas maneras, ¿sí? I sub 1 de t, ¿no? Por R1, más Y de t, ¿no? Más Y de t. Entonces, de aquí sería x de t va a ser igual a I1 es I2 más I3, ¿no? I3 más I2. A veces, bueno, para no confundir con producto, a veces simplemente se pone I3 más I2, ¿no? Por R1 más Y de t, ¿de acuerdo? Em, igual se van a ir, I3 y 1 se van a ir, ¿no? Entonces aquí em, I1 es I3 más I2 y I3, ¿no? I3 corresponde a esta corriente por la inductancia L, ¿no? Entonces, I3 tiene su fórmula, ¿no? La corriente de aquí, x de t es igual a, ¿sí? 1 sobre L, integral de menos infinito a t, ¿de qué cosa? Del voltaje, ¿no? El voltaje en la inductancia, que sería y de tau, diferencial de tau, más la corriente I2, que es la corriente en R2, que simplemente es el voltaje Y sobre R2, ¿no? Más Y de t sobre R2, ¿no? Todo por R1 más Y de t. ¿Sí? Y 1, y 2, y 3, y 1 ya se fueron. Este, entonces aquí simplemente simplificamos, tratamos de simplificar lo más posible. R1 sobre L, integral, ¿no? Menos infinito hasta t, Y de tau, diferencial de tau, más R1, R2, entre R2, Y de t, más Y de t, ¿no? Ahora lo que hacemos es tratar de agrupar, ¿no? Las Y, agrupamos las X, entonces nos da lo siguiente, eh, ¿no? Agrupamos estos términos de aquí, nos va a dar lo siguiente, R1 entre R2 más 1 por Y de t, más R1 sobre L, integral de Y de tau, diferencial de tau, va a ser igual a X de t, ¿no? Entonces ya acá casi ya hemos llegado, nos falta solamente derivar para poder hallar una ecuación diferencial, ¿no? Esta es una ecuación integral derivativa, le llamamos. Entonces, aquí es R1 entre R2 más 1 por la derivada de Y con respecto al tiempo, más R1 sobre L. Cuando derivo, acuérdense, es la función evaluada en este punto, que es Y de t, es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces ya aquí ya tengo la ecuación en diferencial en su forma canónica, ¿no? Es decir, todas las expresiones de y a la izquierda, las expresiones de x a la derecha. Ahora tengo que resolver nada más esta ecuación diferencial. Entonces, hallo, necesito la respuesta homogénea primero, ¿no? Cuando x de t es igual a 0, ¿no? Entonces, la respuesta homogénea
va a tener la forma como es una ecuación de primer orden k a la st, que reemplazo, ¿no? La reemplazo en la ecuación diferencial para poder hallar los valores. Me da entonces 1 más R1 sobre R2. La derivada es ks a la st más R1 sobre L, KE a la ST, es igual a entrada 0, derivada de 0, 0. ¿No? En despejo me interesa conocer el valor de S, ¿no? Entonces eh, despejo los términos comunes, KE a la ST por 1 más R1 sobre R2, S más R1 sobre L es igual a 0. Este factor tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la ecuación. Entonces de ahí despejo S es igual a menos R1 sobre L entre 1 más R1 sobre R2. ¿Sí? Esto va a ser igual a menos R2, R1 entre, simplemente estoy ordenando los términos, R2 más R1. Entonces yo ya tengo la respuesta homogénea, ¿no? Esta de aquí, porque ya tengo este valor de S. Entonces, esta respuesta homogénea va a tomar la siguiente forma. Va a ser un K por E a la ST, ¿no? S va a ser esto. E a la menos R2, R1 entre L por R2 más R1 por el tiempo, ¿no? Entonces ya tengo yo una parte de la respuesta, ¿no? Por supuesto me falta el valor de K, ¿no? Que lo tengo que hallar con las condiciones iniciales, que todavía no las tengo, ¿no? Tengo que calcularlas. Entonces, una vez que tengo esto, esta ecuación homogénea, ¿sí? Respuesta homogénea, continúo, me falta la respuesta particular, ¿no? Entonces, la respuesta particular, ¿cuál es? La respuesta particular, y sub p de t, me falta la respuesta particular, ¿no? Estoy asumiendo que la entrada es constante, ¿verdad? Es un escalón unitario. Es una constante, es igual a 1, ¿no? Para t mayor o igual que 0. Entonces la salida particular también va a ser una constante. Le voy a poner perdón, m, ¿de acuerdo? Para t mayor o igual que 0 igual, ¿no? Sí, m le voy a poner una constante, ¿no? Reemplazo justamente, ¿no? Reemplazo en la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces y sub p, la ecuación diferencial la había hallado acá. Derivada de una constante, 0, ¿no? Acá va con la constante m por R1 sobre L y aquí derivada de la constante porque x entrada constante también me va a dar 0. Constante 0, aquí esto se va a 0, ¿no? Y aquí es R1 sobre L por m, ¿no? Entonces al final me va a dar R1 sobre L por m es igual a 0.
¿no? M es igual a cero. Así me va a dar lo siguiente, ¿no? R1 sobre L por M es igual a cero, entonces M es igual a cero. Entonces la respuesta particular para esa entrada constante 1 me va a dar cero, ¿no? Entonces yo lo que tengo es lo siguiente, y sub t de t va a ser igual a la respuesta homogénea más la respuesta particular, ¿no? Simplemente me queda, como este es cero, me queda la respuesta homogénea, ¿no? Que es KE a la menos 2R1 entre L por R2 más R1 por el tiempo es igual a la salida total, ¿sí? Y me queda de todas maneras esta constante que tengo que hallar, ¿no? A partir de que tengo que hallar este valor, ¿no? La condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? ¿No? Entonces, para hallar, ¿no? Para hallar esta condición inicial, ¿sí? Para hallar esta condición inicial, parto de la ecuación diferencial e integro de menos infinito a t, ¿no? En t es igual a 0. Entonces, integro acá, ¿no? Los miembros de la ecuación diferencial, ¿no? De menos infinito hasta t, ¿no? Esa es la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es la que le integro, ¿sí? Eh, Acá integro de menos infinito hasta t, de la derivada me va a dar y en 0, ¿no? Acá de menos infinito hasta t, cuando integre y, me va a dar 0. Y aquí menos infinito hasta t de la derivada me va a dar x en 0, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí abajo. ¿Sí? Integral de menos infinito a t de 1 más R1 entre R2, la derivada de y de t con respecto a tau, diferencial de tau, más integral de menos infinito a t de R1 entre L y de tau, diferencial de tau, es igual a la integral de menos infinito a t de la derivada de x de tau, diferencial de tau, derivada con respecto a tau, diferencial de tau, ¿no? Entonces todo esto evalúo en t es igual a 0, ¿no? Luego de integrar, evalúo en t es igual a 0. Les decía, por causalidad, el sistema es causal, aquí me va a salir, en esta parte de aquí, perdón, en, cuando integre y de menos infinito a 0, esta parte me va a dar, ratito, esta parte me va a dar 0, ¿no? Aquí me va a dar x evaluado en 0. Y aquí me va a dar 1 más 1 sobre R2 por y evaluado en 0, ¿no? Perdón, aquí es 0, disculpe. 0, ¿no? La integral de y de menos infinito a 0, 0. La integral de la derivada es la función evaluada en 0. Integral de la derivada, función evaluada en 0. Entonces yo tengo aquí ya una relación entre y de 0 y x de 0, que es la siguiente.
La relación es 1 más R1 entre R2. Voy a ponerle en azul. Disculpa. 1 más R1 sobre R2 por Y de 0 es igual a X de 0, ¿no? Em, pero X de 0 es igual a 1, ¿cierto? Es decir, toda esta expresión va a ser igual a 1, ¿no? X de 0 es igual a 1 porque estamos hablando de un escalón unitario. Entonces tenemos que aquí despejar, ¿no? Y de 0 va a ser igual a 1 entre esta expresión. Y esto va a ser igual a R2 entre R1 más R2. ¿Sí? Ahí tengo entonces mi valor de Y de 0, ¿no? La condición inicial. Entonces ya puedo reemplazar este Y sub t de 0, ¿no? Y sub t de 0 en Y sub t de t. Reemplazo Y sub t de 0 en Y sub t de t, ¿no? Para t es igual a 0. Tengo lo siguiente, ¿no? Y sub t de t, ¿qué cosa es igual? ¿No? Y sub t de t aquí, fíjense, ¿sí? Es esta expresión, ¿no? K por una exponencial. Entonces va a ser esa expresión K por una exponencial en t es igual a 0, ¿no es cierto? En t es igual a 0, me va a dar 0 porque el t multiplica a todo el exponente, ¿no? T 0 e a la 0 va a ser aquí, k a la 0. K a la 0 es igual a este valor, ¿no? R2 entre R1 más R2. Entonces de aquí ya despejo el valor de K. R2 entre R1 más R2. ¿Sí? Este es el valor de K. Entonces, y ahora sí ya puedo obtener la respuesta al escalón, ¿no? Que es la respuesta total para cuando la entrada es el escalón unitario. Es igual a esta constante, R2 entre R1 más R2. ¿Sí? Es el valor de K. Por E a la, este exponente grande, ¿no? E a la menos este exponente. Por E a la menos R2, R1 entre L por R2 más R1, todo por el tiempo. ¿Sí? Y por supuesto, esto es para t mayor o igual que 0, ¿no? ¿No? También puedo ponerlo así, ¿no? Y sub t de t, ¿no? Es igual a R2, ¿no? Entre R1 más R2 por E a la menos R2, R1 entre L por R2 más R1 por el tiempo U de t, ¿no? Algunos lo prefieren poner así como en función de U de t, que es lo mismo. Y la puedo graficar, ¿no? Puedo graficar la función de la salida de la respuesta al escalón de la siguiente manera, ¿no? Entonces,
Grafico de esta manera. Tengo la respuesta al escalón, es una exponencial decreciente que empieza en cero porque la respuesta es causal, ¿no es cierto? Como es decreciente, cuando tiende a infinito va a llegar a cero. ¿Cuál es este punto? Este punto es cuando t sea 0, e a la 0, 1, este valor va a ser R2 entre R1 más R2, ¿sí? Este punto de aquí. La curva va a tener esta forma, ¿no? R2, R1 más R2, ¿no? A la menos R2, R1 entre L por R2 más R1, ¿sí? De esa forma tiene la curva y empieza en cero, ¿no? En cero hacia adelante. Fíjense ustedes, aquí hay una discontinuidad, ¿no? Hay una discontinuidad en la respuesta al escalón. Entonces, cuando derivemos, cuando derivemos, em, acuérdense, cualquier señal que tenga una discontinuidad, su derivada en la discontinuidad va a estar reflejada en un impulso que tiene una magnitud igual al salto, ¿no? Entonces, aquí va a haber un impulso en cero con una magnitud de este tamaño, ¿no? R2 entre R1 más R2. ¿Sí? Eso tienen que acordarse, me parece que lo hicimos alguna mención, ¿no? Al inicio de las clases, de las clases, ¿no? ¿Por qué? Les repito, aquí lo que tengo que hacer es para hallar la respuesta al impulso, que es lo que me piden, es hallar la derivada, ¿no? De este SDT, ¿no? Este es el SDT. Tengo que hallar la derivada de esta función, ¿no? Pero repito, cuando tenemos un escalón, ¿no? Unitario, ¿cuál es la derivada del escalón, ¿no? Perdón, sí, aquí estamos. Tenemos un escalón, por ejemplo, ¿no? Acá hay una discontinuidad, la derivada de cualquier función que tenga una discontinuidad. En esa discontinuidad, la derivada es un impulso. Por eso es que la derivada del escalón es el impulso, ¿no? Con magnitud 1, ¿no? Pero si yo tuviera una escalera, y esto es útil porque también lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones acumulativas, ¿no? La función acumulativa de un escalón, perdón, cuando la función densidad, bueno, veamos probabilidades, eh, la función acumulativa tipo escalera es la que corresponde a variables aleatorias discretas. Pero aquí, bueno, imaginen que esta es una función f de t general, ¿no? Y tiene discontinuidades, ¿no? En estos puntos. Entonces, ¿cuál será su derivada? Simplemente corresponde a, si este es 1, ¿no? Este es en el punto 1, en el punto 2, en el punto 0, aquí tengo que poner, si esta tiene amplitud A, B, C, este sería A delta de t, ¿no? Acá va a haber otra discontinuidad, por lo tanto, un impulso, su derivada, este va a ser B delta de t menos 1, y aquí va a ser otro, ¿no? C delta de t menos 2, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, esta va a ser la función derivada, ¿no? Si quiero representarla gráficamente, analíticamente, también, ¿no? Viene a ser A delta de t, una sumatoria de impulsos, ¿no? Más B delta de t menos 1, más C delta de t menos 2, ¿no? ¿Sí? Eh,
Entonces, aquí igual, ¿no? Aquí va a haber una discontinuidad, entonces no se olviden de que la derivada es la respuesta al impulso, necesariamente va a haber un impulso en este punto, ¿no? Va a haber un impulso en cero, ¿no? Y luego, aquí por supuesto son constantes lo que sigue, por lo tanto no hay nada, derivada de una constante cero, ¿no? Pero aquí, el h de t, ¿no? El h de t cuando derive esta expresión me va a dar lo siguiente, ¿no? Me va a dar un impulso, ¿sí? El h de t va a tomar esta forma. El h de t, que es la respuesta al impulso, va a haber un, un impulso que tiene el, la magnitud del salto, ¿no? R2 entre R1 más 2 más R2 por delta de t, ¿no? La magnitud del salto, ¿no? Porque este punto, la magnitud del salto es este valor del R2 entre R1 más R2, ¿no? Y luego viene la derivada de la función, ¿no? Que es esta exponencial decreciente. La derivada de esa exponencial decreciente va a ser una exponencial creciente, ¿no? Que va a tomar esta forma. Va a tomar esta forma en este punto, ¿sí? ¿Cómo sería la derivada? Perdón. Baja, ¿no es cierto? El exponente, aquí es por t, perdón, todo eso es por t, ¿no? El exponente de t, ¿sí? Todo esto es por t, ¿no? No se olviden. El exponente baja y multiplica al coeficiente, ¿no? Es decir, voy a tener lo siguiente en este punto. Va a ser R2 al cuadrado, ¿no? Menos R2 al cuadrado por R1 y L por R2 más R1 al cuadrado. Es decir, en este punto va a dar lo siguiente, menos R2 al cuadrado por R1 entre L por R1 más R2 todo al cuadrado. ¿Sí? Y la función en sí, mejor la ponemos aquí de una vez, ¿no? En su forma analítica, ¿no? Em, ¿No? Esta era la función, baja, ¿no? Baja el exponente, se multiplica por el coeficiente este, ¿no? Es ser menos, ¿no? R2 al cuadrado, R1 entre L por R1 más R2 al cuadrado, a la menos, el mismo exponente, ¿no? Me acuerdo, derivado de una exponencial, de una exponente. Una función exponencial es baja el exponente, ¿no? Y multiplica al coeficiente. Y el exponente queda igual, ¿sí? Pero acá le tengo que sumar el impulso, ¿no? En cero. Es decir, este impulso R2 entre R1 más R2 delta de t. Impulso en cero. ¿Sí? Esto va a ser para t mayor o igual que cero, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, para t menor que cero es cero, ¿no? No hay nada en la parte izquierda de la gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí
Sí, cuando tienda a infinito, esta función tiende a cero. Por eso es que se acerca a cero, ¿no? ¿Sí? Pero debido a este valor negativo de este coeficiente, entonces por eso que se ve invertida, ¿no? Fíjense, está invertida como con respecto al eje X. Es como que si yo hubiera reflejado la función, ¿no? Con respecto al eje X, lo hubiera como un espejo, ¿no? Y empieza en un punto negativo y luego se va acercando a cero, ¿sí? Eso es debido a este signo, ¿no? Que es negativo. Bien. Eh, entonces quisiera saber si me están siguiendo la explicación, me han seguido la explicación. Por favor, confirmen. Sí, está claro. Bien, qué bueno. Bien, entonces vamos a hacer un alto acá. Ya es bastante lo que hemos avanzado de ejercicios. Ustedes ya se han dado cuenta cómo se resuelven este tipo de problemas. Hay bastantes ejercicios de tipo de esos de circuitos ahí en las hojas. Sí, hay preguntas, creo. Tomar MATLAB en la PC. No, el MATLAB va a ser evaluado. El MATLAB va a ser evaluado en el trabajo parcial y final, ¿no? Digamos, la habilidad que ustedes desarrollen para utilizar MATLAB va a ser evaluada en el trabajo parcial y final. Sí, en las prácticas escritas solamente son ejercicios nada más. Son ejercicios similares a los que estamos haciendo aquí en clase, a los que están propuestos y resueltos también en el aula virtual. Sí, este, los trabajos son grupales, sí. El trabajo es a la semana 8, si no me equivoco. Entonces todavía hay bastante tiempo estamos recién en la semana 4, ¿no? Entonces, ahorita lo importante es que ustedes se enfoquen en esta parte de los ejercicios escritos. Sí, todas las prácticas tienen el mismo peso, ¿no? Son tres prácticas y dos trabajos. Y los trabajos también tienen el mismo peso. ¿Grupos de cuánto? Les dije de 4 alumnos y uno de 5, porque eran 45, ¿no? Sí, uno de 5 y el resto de 4. Este, con respecto a las pautas para dar el- la práctica, son las mismas pautas con las que ustedes dieron su examen de entrada, de evaluación de entrada, ¿no? Las mismas pautas, la misma metodología, es decir, se les da un tiempo por cada pregunta para que resuelvan y de inmediato la suban. Y luego recién pueden empezar con la siguiente pregunta. Eso para evitar fraudes, como les había dicho, y ha funcionado hasta el momento. Entonces, está funcionando bien. Entonces, esa metodología es la misma que se va a seguir. Se les da suficiente tiempo para que suban, por supuesto. Y acuérdense, ya los 5 puntos, en realidad ustedes ya los dieron, ¿no? De la primera práctica. Los 5 primeros puntos corresponden a la prueba de entrada, ¿no? Entonces, esta segunda prueba va a ser sobre 15. Sobre 15 puntos va a ser la PC1. La PC1 va a ser sobre 15 y se le suman los 5 puntos de la... ¿Dónde aparece? Les envié va a aparecer junto con la nota de su PC1. Ahí les voy a sumar, ¿no? En la hoja, cuando yo les envíe sus resultados, eh, yo le voy a poner ahí en la hoja, ¿no? Más tantos puntos por la PC1, ¿no? Y
Ahí sale su nota de la PSU, de la PSU. Y esa nota ya aparece pues en el registro de intranet, ¿no? Eso, la nota de la PC1. Si no aparece separado, todo junto, es una sola nota de la PC1. Bien, entonces, bueno, ya estamos sobre la hora. El día de mañana vamos a continuar con más ejercicios y más, sí, sobre este tema. Bien, ya me despido entonces y nos estamos viendo el día de mañana a las 9. ¿De acuerdo? Que tengan buen día. Hasta luego, hasta mañana.